Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por su misericordia. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo. Vamos a leer un texto que está en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Y permítame decirle que toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Así que no hay ni un texto en que usted pueda decir, yo a esto no le pongo atención porque pues no fue inspirada. Dice Hechos 16:6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Amén. Puede sentarse. Bitinia estaba incrustada y está hoy en una región de Turquía, Asia Menor. Troas hoy es un puerto llamado Troade. Y esa visión es esplendorosa porque, como quien le dijera a Pablo: ven, pasa a nosotros, porque necesitamos de Dios. Pero surge una pregunta: ¿y tú dónde quieres ir? ¿Dónde te ha comisionado el Espíritu de Dios para ir? Comisionados, llenados, enviados, dirigidos por Dios, llegaron ellos al norte de Grecia, cerca de Acaya, de Éfeso. Entonces nos podemos preguntar en esta mañana para reflexionar cómo ser usados por Dios en este tiempo. ¿Cómo ser usados por Dios en este tiempo? Inicio diciendo que es necesario que definamos cada vez que realicemos una labor, si la estamos haciendo comisionados por Dios o por lo que estamos acostumbrados a hacer, o por lo que la humanidad piensa, cree que es lo que debe hacer. Porque hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y nosotros debemos de ir de una vez colocando las cosas en su puesto para no bregar, para no titubear en el momento en que se nos requiera, se nos pregunte. Porque hay una forma de decir las cosas. ¿Será que? O sea, inmediatamente salta a la vista que hay una duda, que no se está convencido, que no se está seguro. ¿Será que lo hago? ¿Será que voy? ¿Será que me decido? ¿Será que no me decido? ¿Será que?
duda, 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 duda. Para evitar la duda se requiere que usted base su fe en Dios, en Cristo, en la guianza de su Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Que no haya titubeos, que no haya, no, pero es que sí, pero es que a mí me parece. Entonces se requiere que en cuanto todo lo que hagamos, debemos hacerlo amando a Dios y a su Espíritu Santo, apreciándolo, dando gracias a Él. Por eso le digo, sin titubeos, si usted va a tomarse algo o a fumarse algo o a ingerir algo que no es correcto, ¿cómo se atreve usted a dar gracias a Dios por eso? Y al Espíritu Santo menos. Entonces, debe tener el discernimiento, la comprensión total de qué va a decir, por qué ama al Espíritu de Dios, por qué lo aprecia tanto. ¿Cuántos aprecian al Espíritu de Dios? ¿Seguro? ¿Está seguro que lo aprecia? Y lo apreciamos porque Él es nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro amigo inseparable, nuestro compañero ilimitado, que cuando todos dicen no te acompaño más, Él dice yo voy hasta que te entreguen el cielo. Además de todo esto, es imprescindible que recordemos que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para ser nuestro jefe director invisible, para que no necesitemos un capataz, para que no necesitemos de una señora que nos dirige o de un señor que es el que dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer en la casa. Para eso fue que vino el Espíritu de Dios, para decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque Él sí conoce el pensamiento de Dios. Él sabe cómo Dios obra. Ahora, yo estoy hablando, estoy conferenciando contigo, pero yo sé que eso no es fácil. Para muchos es más importante las costumbres, es más importante lo que fulano hizo, lo que yo vi con mis ojos, que lo que estoy viendo en la palabra de Dios hoy, que permanece para siempre y que es la que permite que llueva, la que permite que se hagan esas tormentas en el mar, en el desierto, en cualquier lugar, y vengan esas lluvias. Es la que permite que los vientos se crucen, se encuentren y comiencen a hacer torno y a enviar lluvias por todas partes, en cercanías del lugar y en lejanías de ese lugar. Esa palabra es la que me debe regir, porque fue el Espíritu de Dios quien la dijo. Ahora Él es el presidente, director invisible, coordinador, gerente en la evangelización, en la enseñanza, en la vida diaria, en la administración. Pero Él espera que lo invitemos a ocupar
dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras labores ese lugar de preeminencia. La Biblia nos muestra que no es solamente la ignorancia la que impide que obedezcamos al Espíritu de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios, que seamos sensibles, que seamos trabajados por Dios, que trabajemos en esa sociedad con el Espíritu de Dios. Hay otra cosa que es importante también, no solamente la ignorancia, que nos impide hacer las cosas bien, la falta de humildad también. Y la falta de humildad viene de ese empoderamiento que nos dieron desde niños. Pero hay que tener en cuenta que ese empoderamiento puede resultar bueno o puede resultar malo. Porque ahora cuando llegas a Cristo hay que unirlo, más bien someterlo a la palabra y a lo que el Espíritu Santo de Dios muestre. Amén. Porque ese empoderamiento puede resultar fatal. Porque puede resultar en una falta de ignorancia, por ignorancia y por falta de humildad. Puede traernos un problema bien difícil, porque eso nos puede llevar a un factor determinante, y es el que no podamos tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Es que me es difícil. Yo como estoy acostumbrado, salgo como un cohete desde la casa y me voy. Eso significa que usted no está teniendo en cuenta al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es indispensable en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier eventualidad, en cualquier respuesta, en cualquiera de las situaciones de la vida. El Espíritu de Dios es indispensable. Eso nos dice una razón también, que entonces debemos vivir una vida empoderada de nuestro llamado, de nuestra misión, de nuestra labor, de nuestro cristianismo. O sea, yo no sé si usted se dice, cuando está en las playas de Santa Marta, se dice: yo soy cristiano. O cuando está en un lugar amplio que tiene muchas posibilidades, que la gente de por acá no lo está viendo, aunque la gente por aquí llega a muchos lugares, hermano. Este pueblo ha enviado personal para diferentes lugares de Colombia, de Europa, en el Canadá, en Estados Unidos, en México, lindo y querido. En diferentes lugares hay gente de acá que conoce, y posiblemente no son oriundos de acá, pero son de Ocaña, son de Ábrego, son de Otaré, son de Guamalito, son de Convención, son de cualquier lugar de esos. Y allá están. Y te conocen o te sacan. Entonces, es importante que nos empoderemos de ser cristianos. Cuando vas conduciendo y cierras los vidrios y está oscuro el carro, acuérdate que eres cristiano. Recuerda que eres cristiano. Y dígase a usted mismo: yo soy cristiano. Dígale que está a su lado: tú eres cristiana. Y si no lo eres, hoy te puedes convertir. Porque hay una razón por la cual digo esto.
Nosotros no fuimos escogidos por casualidad. No nos escogió el destino. Porque necesitamos dedicar, consagrar nuestras vidas para que vivan llenas, para que sean bautizadas por el Espíritu Santo, porque necesitamos ser usados por Dios en este tiempo. Amén. Usted dice, pero yo no tengo una iglesia a cargo, porque eso es lo que la gente dice. Las trampas de algunas iglesias dicen eso. Si tú no tienes una iglesia a cargo, tú no estás haciendo nada. Porque supuestamente el único ministerio es tener una iglesia a cargo. Eso es lo que dice la Biblia. Usted lo que tiene que ver es si usted tiene un llamado de Dios y qué lo puso a hacer Dios, y si usted está respondiendo a ese llamado, y usted no necesita tener un montón de gente a cargo suya con más responsabilidades, con más peligros, sino hacer lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Está claro eso? Pero el concepto, la mentalidad, la ideología, las trampas que algunos han montado son esas, son estrategias. Entonces tú tienes que tener claro, definido el concepto, para no hacer como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Saúl lo llama el Señor como rey y le usa una estrategia. ¿Cuáles fueron las estrategias que usó Dios con Saúl? Las burras, los burros. Se perdieron los burros de papá. Como Saúl era grandecito, entonces tenía que ir a buscar los burros. Y busca los burros hasta que lo llevó donde estaba Samuel. Lo impulsó, lo manejó, lo trabajó y lo llevó hasta donde estaba Samuel. Pero esa estrategia fue sana. Porque allá entonces Dios lo escogió, lo llamó y lo escogió y le dijo por Samuel: las burras, los burros ya aparecieron. No te preocupes. Y lo hizo rey. Y Samuel se encargó de aconsejarlo al pie de la letra, decirle todos los días qué debía hacer, cómo debía hacerlo. Y cuando salió, que tuvo una batalla, le dijo: no te vayas a ir hasta que yo no vaya y ofrezca un culto a Dios. Samuel, por amor a Dios, Saúl, perdón, te quedas ahí y esperas hasta que yo vaya. ¿Qué hizo Saúl? Yo también soy siervo de Dios, porque eso es lo que la gente dice. Ay, si usted es un siervo de Dios, ¿por qué no hace esto también como hace el otro? Es que unos llamó Dios para una cosa y otros llamó Dios para otra cosa. E intrometerse en lo que Dios no lo ha llamado es un peligro de muerte, que fue lo que le pasó a Saúl. Yo pregunto, ¿Saúl se salvó o se perdió? Esa respuesta es suya, yo no le voy a dar respuesta. Pero lo que le pasó a Saúl fue por creer que él había recibido de Dios y del Espíritu Santo de Dios todos los dones y los ministerios, toditos los tenía. Y por eso se entrometió en el sagrado vínculo del sacerdocio. Un guerrero entrometido en el sacerdocio. No podía. Pero esta es la batalla que es dura. No es duro ser cristianos, porque el Espíritu de Dios es el que lo lleva a uno de camino. ¿Usted puede creer eso? Lo que es duro para ser cristiano es dejar tanta sinvergüenzura, tanto engaño, tanta mentira y tanto de lo que la gente dice que sí es y que no es.
La gente de afuera dice de qué manera tiene que vivir la iglesia. La gente de afuera dice cómo se tiene que comportar usted. La gente de afuera, y usted aprendió todo eso, y yo lo aprendí también. Pero eso no es sano. Porque es que el que dice cómo debemos vivir es el Santo Espíritu de Dios. Y nosotros estamos tomando un lugar que no le corresponde a ninguno. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo más duro para el cristiano. Esa cantidad de conceptos, de analogías, de alegorías, de pedagogías, de ensayos que está llena la tierra para decir cómo y de qué manera. Pues Saúl por rato hablaba lenguas. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Él hablaba lenguas. Y otros, y en otros ratos, maniobraba y hacía lo que él quería. Entonces hay que tener en cuenta ese cuidado de la llenura, del bautismo, del mover del Espíritu de Dios y nivelarlo. Si yo hablo en lenguas, es porque Dios me ha escogido para un ministerio. ¿Está claro eso? Es porque Él me hizo un llamado y me escogió para la gloria de Él y me preparó, y ahora soy un testigo de Él donde quiera que vaya. Y ser testigo no es simplemente ver que cae fuego del cielo y que salen escamas de los ojos y que hay milagros y hay cosas grandes. Ser testigo es padecer también, como padeció Cristo Jesús. Es morir por la causa siendo testigo fiel. Es estar enfermo y seguir diciendo: Jehová es mi pastor y no me faltará. Jehová es mi compañero y no voy a dejarlo. Aunque sean duras las pruebas, yo seguiré adelante. Eso es ser testigo también. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 16, 6 al 10, vemos que Pablo obraba bajo las órdenes directas ¿de quién? ¿De la iglesia o del Espíritu de Dios? ¿Quién lo mandó a Pablo y a Bernabé a hacer la obra para la cual Dios los había escogido? ¿Quién lo envió? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Orar por ellos y decirle que les vaya bien, que Dios les guarde, y nos volvemos a ver por ahí en el camino. Entonces, quien guió a Pablo y a los demás fue el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, Pablo fue un apóstol por excelencia, ejemplo siempre de estar bajo las órdenes directas del Espíritu Santo. Así subió, salió y llegó a su destino. Por esta razón Dios lo usó poderosamente en muchas áreas de la estructura de la iglesia. Pablo es el ejemplo para hacer misiones como lo fue Pedro y otros, también en los sufrimientos y también en su gloriosa partida. ¿A quién le gustaría morir como Pablo? Pero ¿a quién le gustaría vivir la vida de Pablo en el ministerio? A todos nos gustaría, pero no nos gustaría morir como Pablo. ¿Cómo murió Pablo? Con la cabeza encima de un tronco y un hacha puesta. Listo, hasta ahí llegó. Entonces, note eso, que Pablo fue ejemplo desde el principio que se convirtió hasta que partió.
Pero la razón de él fue guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Una nota, no fue perfecto. Porque no fue perfecto. Él era muy sensible al Espíritu de Dios. Otra característica para ser usados por Dios en este tiempo: ser sensibles al Espíritu de Dios. ¿Pero a qué somos sensibles nosotros? ¿Alguien pasa por el lado y no nos saluda? Y ya estamos delicados. ¿Sensibles a qué? Sensibles a lo que nos enseñaron nuestros antepasados, a estar peleando, a estar guerreando, a estarse matando, a estarse odiando, a estarse dañando la vida. Eso es una sensibilidad equivocada, es una sensibilidad dañina. Tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. Cuando Él nos diga vayan, vamos porque vamos. Y se van a levantar gente que diga no vayan porque eso es peligroso. Ayer se volteó un carro en la vía. Ustedes van a ir por allá, es capaz de que se volteen. ¿Qué interesa que nos volteemos? De alguna cosa hay que morir. El todo es que moramos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sensibles, entonces, uno de los pasos para hacer la voluntad de Dios y ser usados por Dios en este tiempo es ser sensibles al Espíritu de Dios. Amén. Pero Pablo, como recibió una orden, para que tengamos en cuenta, eso fue parecido a lo que nos sucede a nosotros. Pablo recibió una orden. Puede ir a hacer la obra del ministerio que Dios los había escogido. Iba apresurado. Él dijo: yo comienzo desde allá de atrás donde vivía el hermano Toro hasta allá, hasta los 3 amigos, evangelizando, 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 y se convierten porque se convierten. Yo lo hice también. Entonces, él llegó, iba afanado y dijo: yo voy por donde inmediatamente llegue, voy a pasar. Entonces, Pablo y Silas atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Usted dice: pero lo tuve cerquita y yo no fui capaz de decirle nada. La tuve cerquita y no fui capaz de decirle nada. Y en cambio yo veo que ese hermanito no se le pasa una mosca, porque enseguida pan, al y al vino. Y yo quisiera hacer así. Eso no es para todo el mundo. Y eso no es en todo momento. Hay momentos en que usted lo encuentra callado. Pase lo que pase, no dice nada. Deja que el mundo arrastre para donde vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que impulsa, el que decide, el que te insta, el que te dice, el que te habla, el que te enseña, el que te ordena, y tú tienes que estar siempre sensible a la voz del Espíritu de Dios. Amén. Cuando leemos este pasaje sentimos como si estuviéramos viendo la lucha entre Jacob y el ángel. Pablo: yo quiero llegar, yo quiero ir. Y el Espíritu Santo de Dios: no vas a entrar, no vas a pasar. ¿Por qué el Espíritu de Dios no le permitió a este señor pasar allá si la obra de la gran comisión fue otorgada a los que creyeron en él? Y él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con ustedes todos los días de la vida
hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se ha podido preguntar eso? Las expresiones les fue prohibido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se los permitió. Tienen un sentido combativo en el mundo espiritual. Tienen un motivo sancionador. Tienen un motivo disciplinario. Por alguna razón. ¿Cuál era la razón? La Biblia no la muestra. Nos imaginamos. Tenemos algunos conceptos, pero la Biblia no nos dice cuál era la razón. Qué problema, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que Pablo estaba tratando de lanzarse a agarrar todo el mundo, pase lo que pase y venga lo que venga, yo voy para adelante. Eso sí está claro para nosotros, ¿cierto? Mientras el Espíritu Santo le decía: aguántate, Pablo, cálmate, Pablo, ten cuidado, Pablo, un momentico, Pablo, espérate. ¿Alguna vez el Espíritu Santo le ha dicho a usted: no vaya a la casa de la vecina? ¿Le ha dicho alguna vez: no se monte en ese carro? Tú tienes que aprender a dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Si alguien te para una carrera, dile al Espíritu Santo de Dios: ¿lo llevo o no la llevo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque hay que ser guiados por Él. En eso tan sencillo, sí, si usted ha sido llamado, usted tiene que, en las sencilleces, en las pequeñeces, en la comida, en el vestido, en la salida, en la entrada, en su oración, en su tiempo, tienes que pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. Si no lo estás haciendo, por eso es que estás así. Claritico. Ahora, yo decía, hay una analogía de por qué el Espíritu de Dios no les permitió seguir, de entrar. El Espíritu de Dios estaba como diciéndoles: estoy incubando la palabra. Estoy abriéndome espacio allí. Estoy preparando el corazón de los habitantes de ese lugar. O si no, estaba diciendo: ellos necesitan entender muchas cosas más y tú necesitas ir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por el momento, Pablo, está cancelada la pasada para allá. Escenas tan vividas en la Biblia nos muestran que era el Espíritu Santo quien dirigía a Pablo. Y también debe hacerlo con nosotros hoy. Porque el Espíritu de Dios sanciona, detiene. Recuerde que esas palabras: no pases, son contradictorias y definitivamente que detienen una labor. Y eso lo vemos a nivel de la historia de la Biblia, que eso pasó en muchos lugares, que Dios les prohibió, el Espíritu Santo les prohibió no pasar, no seguir, no continuar. El Espíritu de Dios tiene una fuerte decisión de obrar en la labor del Evangelio en la sociedad con los mensajeros. Quien inicia la obra no es el hombre. Quien inicia la obra es el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios que decidió que en este lugar existiera esta congregación. Él es el que debe recibir el honor, la honra, la gloria, la alabanza, el agradecimiento y el reconocimiento
por sus labores infinitas. Porque muchas veces hay mucho más abolembo, mucha más gratitud para un hombre que para el Espíritu de Dios. Para la evangelización, la predicación, la administración, los tiempos de prueba, el ego no sirve para nada, la ilusión no sirve para nada, el mentalismo no sirve para nada, la motivación física y psicológica no sirve para nada. Lo que sirve es el poder del Espíritu de Dios, que usted esté lleno, que esté bautizado, que se levante en el poder de Él y avance con fuerza o sin fuerza, con miedo y sin miedo, con alegría y sin alegría, pero predique el Evangelio. De lo contrario, la iglesia no es la iglesia de Jesucristo. Por eso es necesario comenzar a entender todas estas cosas para pararnos firmes, porque el tiempo que resta es feo. Entonces aprendemos que no resulta fácil guiar a los santos. Es el Espíritu Santo el que llega a emplear su poder para que le obedezcan, que obedezcan los planes divinos con respecto a su obra, que habrán muchas veces que Él detiene la marcha. Debemos callar mejor y dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice usted? No, yo voy a ser como Pablo. No se atreva, porque mire lo que le pasó a Pablo. Me voy a adelantar un poco. ¿Ustedes recuerdan ese texto de 2 de Corintios que dice: y le fue dado un aguijón? ¿Recuerdan? Y por muchas veces oró y no recibió respuesta. Y solamente se le dijo: bástate mi gracia. ¿Sí recuerdan eso? ¿Por qué creen que pasó eso? Por eso. Así que no se haga digno de una sanción. Tampoco se quede, porque si se queda también lo puede sancionar. Tiene que estar hablando con él y diciéndole: voy, ¿qué hago? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Ya es hora de llegar ahí? ¿Ya es hora de hablar con esa persona? ¿Ya es hora de comentarle algo? ¿Ya es hora de buscar la solución? ¿Ya es hora de que hablemos? ¿Ya es hora? Y eso te va a ayudar a vivir una vida equilibrada y dependiente de Él. Lo que Dios quiere es que tú dependas de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Listo. Y eso te va a ayudar a hacer o servir en este tiempo. De lo contrario, de pronto estás recibiendo las respuestas que tanto has preguntado. ¿Por qué a mí no sé qué? ¿Por qué a mí no sé qué más? Hermano, para que el Espíritu Santo de Dios nos use hay que ir siempre de victoria en victoria, de paso en paso, apoderados, sirviendo y obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. No unos días arriba y otros días abajo, otros días intermedios y otros días que decimos: ya no puedo más, yo no voy a seguir. Ese no es el cristianismo que el Espíritu Santo de Dios está buscando para usar. No interesa dónde, cómo me vean, lo importante es que yo sé que Dios me está viendo y yo siento que Él se está moviendo, yo siento que Él está fluyendo, yo siento que Él está atravesando las barreras, yo siento que Él está cambiando la historia de mi vida, yo siento que Él está impactando mi familia, yo siento que Él está impactando mi pueblo. Cambia la situación. Este tipo de labor conjunta con el Espíritu Santo de Dios es indispensable dentro de la iglesia, dentro de tu familia, dentro de tu hogar, dentro de tu ministerio. Es imprescindible, es indispensable. Ayer, hoy y siempre. Determina si somos una iglesia verdadera.
o un ensayo de iglesia. Nuestro deber es discernir la obra de Dios por el Espíritu Santo de Dios y aplicarnos a ser quienes Dios está invitándonos a ser. Todo dependiendo del Espíritu Santo de Dios.